En el análisis de la situación económica del Perú, se destaca que el 29% de la población vive en pobreza, especialmente en áreas urbanas. Aunque la pobreza en las zonas rurales ha disminuido, en las ciudades ha aumentado drásticamente en la última década. Este es un tema clave para abordar en 2025, ya que muchos peruanos viven al borde de la vulnerabilidad. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo están los indicadores del 2024, cómo hemos terminado este año, ¿ya? Y cómo el 2025, qué retos tenemos para poder afrontarlos, ¿no? ¿Cómo mejorar, no es cierto, este año? Claro, y acá principalmente uno de los principales factores que deberíamos prestar atención es que el 29% de la población peruana se encuentra en pobreza. Y esto es principalmente en áreas urbanas. ¿Por qué? Porque en las áreas rurales la pobreza ha ido descendiendo inclusive, mientras que en las áreas urbanas desde el 2013 al 2023 ha subido y casi el doble, son 7.1 millones de peruanos que se encuentran actualmente en pobreza. Y lo peor de todo es la vulnerabilidad a la pobreza, que existe un 30% de peruanos que si nuevamente tenemos un proceso inflacionario podrían caer nuevamente en pobreza. Y estamos hablando de casi el 60% de la población peruana que podría estar en situación. Un dato alarmante es que un 30% de la población peruana está en riesgo de caer nuevamente en pobreza si ocurre un proceso inflacionario. Esto afecta al 60% de la población, lo que muestra la fragilidad económica de muchas familias. Las fluctuaciones en los precios de productos básicos impactan directamente en la vida de millones de peruanos. Por eso es cuando hay estos golpes económicos, cuando de repente hay, Patricio, estas situaciones en las que pues, suben los precios de algunos productos, es que la mayoría de la población se siente afectado con estos cambios económicos, ¿no? Porque, o sea, son 30%, 29% de pobres, pero un 30% de vulnerables, ¿no? Exacto, ¿no? Y existe 60% de la población que podría llegar a ser. La seguridad alimentaria también es un tema crucial. Más de la mitad de los peruanos se enfrenta a dificultades para acceder a alimentos nutritivos. Esto afecta especialmente a los niños, con una tasa de anemia alarmante, lo que repercute en su desarrollo cognitivo y futuro laboral. Es urgente mejorar la calidad de la alimentación, especialmente en sectores vulnerables. Por eso es cuando hay estos golpes económicos, cuando de repente hay, Patricio, estas situaciones en las que pues, suben los precios de algunos productos, es que la mayoría de la población se siente afectado con estos cambios económicos, ¿no? Porque, o sea, son 30%, 29% de pobres, pero un 30% de vulnerables, ¿no? Exacto, ¿no? Y existe 60% de la población que podría llegar a ser. Además de la crisis alimentaria, otro desafío es la delincuencia. En el último año, el 27.5% de la población ha sido víctima de delitos, con ciudades como Arequipa y Cusco liderando las estadísticas. La criminalidad no solo afecta a la seguridad, sino que también tiene un impacto económico, pues empresas deben destinar recursos extra para protegerse. Importante es el tema de la seguridad alimentaria. ¿Y es por qué? Porque el 51.7% ha tenido dificultad para acceder a alimentos nutritivos. Y esto, por ejemplo, en edad temprana, por ejemplo, en los niños de 0 a 36 meses, 4 de cada 10 niños está sufriendo anemia. Y está comprobado de que si un niño a temprana edad sufre de anemia, su proceso de poder conocer o de poder aprender y también de sus ingresos se ven mermados en casi un 10% en el futuro. Entonces es otro tema importante que deberíamos hablar. Por eso es importante ver cómo empezamos a reactivar programas para que podamos nutrir a todos y especialmente a nuestros niños y adolescentes. Alimentación de calidad, que es lo que siempre se habla y se recomienda. Por eso es que se llama seguridad alimentaria. El panorama educativo no es menos preocupante. En las pruebas PISA, el Perú muestra uno de los peores desempeños en matemáticas y comprensión lectora. La mayoría de los estudiantes no alcanzan niveles básicos, lo que repercute en su futura competitividad. El sistema educativo debe enfocarse en mejorar la calidad y preparación de los jóvenes. Alimentaria, Patricio, ¿no? Y por eso también viene tanto la crítica a los 10 soles del menú de la Presidenta Boluarte, que es como que sal del paso, aliméntate como puedas, pero no con lo que debes, ¿no? Exacto, ¿no? Y sale mucho más caro. Y otro tema también es el tema de la delincuencia en el Perú, ¿no? 27.5% de la población ha sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos 12 meses. Y acá principalmente las ciudades que lideran este tema es Arequipa y Cusco, que están liderando la mayor cantidad de hechos delictivos a nivel nacional. Por lo tanto, hay que ver cómo podemos incrementar el presupuesto y ver cómo luchamos contra la pobreza, contra la criminalidad que afecta directamente a todos los peruanos. La informalidad es otro gran reto. El 56% del Producto Bruto Interno proviene de la economía informal, lo que afecta la recaudación de impuestos y limita el desarrollo de proyectos públicos.
Además, no existe una política clara para atraer a los informales al sector formal, lo que sigue siendo una barrera importante para el progreso. También hay que ver cómo luchamos contra la informalidad. 56% de nuestro Producto Bruto Interno viene del sector informal. Ajá. Y esto es una recaudación que mermamos la recaudación, no recaudamos lo que debemos recaudar, y eso en cierta forma afecta y limita los proyectos que podamos tener y también la cantidad de impuestos que nosotros podemos recabar a través de esto. Y no hay todavía de momento ningún tipo de intención de querer mejorar un poco este sector informal, ¿no? De llegar a ellos y atraerlos a la formalidad, ¿no? En cuanto a productividad, Perú ocupa el puesto 15 en países con menor productividad laboral. Mientras otros países generan miles de dólares por persona, en el Perú se producen solo unos pocos cientos. La falta de inversión en infraestructura, tecnología y conocimiento es una de las razones de esta baja productividad. Es complicado, ¿por qué? Porque en el Perú existen diferentes regímenes para poder llegar a una informalidad que puedan pasar los informales a formales. Y segundo, también de que no hay un incentivo para ellos, que no ven reflejado y digan, ¿por qué debería yo pagar impuestos si no pagando no me va bien? Por último, tenemos que también nosotros estamos en el puesto 15 en los países en menor productividad laboral entre países. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, nosotros en el Perú podemos producir alrededor de $13.000 al año por persona, mientras países que están liderando el top producen $133.000 por persona. Entonces, fíjense que nosotros no somos tan productivos. Y no es que no seamos capaces, sino que no tenemos, por ejemplo, inversión en tecnología, inversión en conocimiento, infraestructura necesaria para poder generar mayor productividad y de esa forma poder ser más competitivos en el mercado interno. El gobierno enfrenta grandes desafíos para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, como garantizar alimentos de calidad y reducir la anemia. Además, se busca combatir la criminalidad para atraer más inversionistas, lo que podría mejorar la seguridad y generar empleo. Estos esfuerzos son cruciales para el crecimiento del país. Podemos ir haciendo para poder reducir estos desafíos y afrontar estos desafíos que nosotros tenemos. Uno, por ejemplo, es garantizar que la calidad y entrega de alimentos en Caliwarma, ¿no? Incrementar el presupuesto, se ha ido incrementando el presupuesto, pero esta vez también enfocarnos en las zonas rurales, ¿no? Y solamente también en las zonas urbanas. ¿Para qué? Para que podamos asegurar la alimentación, digamos, de calidad y podamos reducir la anemia que podría afectar a nuestra población más vulnerable. Reducir el nivel de criminalidad para atraer inversionistas. Acá es una lucha constante de la policía. Sin embargo, la lucha contra la delincuencia no es solo tarea de la policía. El Poder Judicial también debe involucrarse activamente en la creación de un plan estratégico para desmantelar bandas criminales. La violencia y extorsión afectan a los empresarios, quienes deben invertir grandes sumas en protección para sus negocios. Pero también el Poder Judicial tiene que tomar sus riendas en el asunto y también elaborar todo un plan estratégico para acabar con las bandas criminales y empezar a afectar directamente hacia donde está el núcleo. ¿Por qué? Porque los inversionistas gastan mucho dinero en la protección de sus locales por el tema de extorsión y los diferentes aspectos que están teniendo. Y por último, para impulsar el desarrollo, es vital generar confianza en los inversionistas. Si el gobierno puede crear un entorno de seguridad y estabilidad, los empresarios estarán dispuestos a invertir en el país, lo que podría resultar en una mayor generación de empleo y un aumento en la calidad de vida para los peruanos. Ver la forma de aumentar la inversión privada. Si nosotros empezamos a ver y damos un clima de confianza al inversionista, al empresario, para que el empresario pueda aumentar, digamos, la inversión acá en el Perú, desarrollar proyectos y se sienta con la capacidad de que el Perú es un país donde puede invertir su dinero y está tranquilo al momento de hacer. Este análisis es una muestra de que, si se implementan las estrategias correctas, 2025 podría ser un año de grandes cambios. La mejora económica no solo depende de las políticas del gobierno, sino también de una visión estratégica que favorezca tanto a los inversionistas como a la población en general. Este análisis y este estudio además con no solo hipótesis, sino también con puntos donde se puede, ¿no?, incluir de manera directa el cambio para que este 2025 sea realmente un año de cambio y que se siente económico. El gobierno ha declarado 2025 como el año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Sin embargo, queda la incertidumbre sobre las acciones que tomará el Ejecutivo para garantizar el éxito de este proceso. Los ciudadanos esperan que, con las medidas adecuadas, la economía realmente mejore en el corto plazo. Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Vamos a esperar, Patricio, a ver qué nociones, qué alcances, qué herramientas, ¿no?, y qué actitudes van a tomar desde el Ejecutivo para que sea realmente un año de cambio y de mejoras para la economía nacional. Tiene que ser así, ¿no? Tenemos que buscar cómo podemos crecer como país, fomentar la inversión privada, fomentar el crecimiento económico y tener una mejor calidad de vida para todos los peruanos. ¿Ustedes qué opinan sobre esta situación que pasó en Perú en 2014? ¿Qué impacto tendría la mejora en la seguridad y estabilidad económica en el desarrollo de la infraestructura y la tecnología en el Perú?
Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios.